Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Okay, Luis, if you want to come and join me. This took no setup time at all, so we need to just keep moving because we want to do graduation at the end. We do need to have a group picture too, don't you think? Vamos a empezar entonces. Hermanos, por favor, disciplina. Brent, go ahead, if you can, turn the spots on the stage. Yeah. All right. We want Muy to bien. quickly move into the last session because we still have graduation today. Vamos a pasar a la última sesión porque todavía nos falta el acto de graduación. And we are going to take lots of pictures and you can get your vamos- cameras out and that type of thing. Vamos a tomar muchas fotos y vamos a tomar videos y esas cosas. But we also want to get some good pictures of everybody, not just the people who are graduating. Pero también queremos tener unas buenas fotos, no solo de los que se van a graduar, sino de todos. Yeah, we do want the spots on me during this too, Brent, because I somehow tend to get faded out. Y queremos So- las luces aquí también con nosotros para que no se mire tan oscuro. Okay. So I want to remind the people right now that are watching online, this is a good time to sign in. Let Eudice know you're there. Queremos recordarles a los que están viéndonos en línea que este es el momento para registrarse, And- para saber de que nos están viendo y You- que ya están chequeados. Eudice will be looking at all the records and making sure everyone has attended. And so later on this week, we will confirm who has been certified. Y durante esta semana vamos a estar revisando los récords para verificar que todos los que han estado viendo y los que han cumplido con todos los requerimientos para ver quiénes han obtenido su certificación. The final session that we're going to have in this series, and I La- can hardly believe it's already over. La sesión final que vamos a tener ahora, We're going to be talking about power clubs, what they are, and how to start one. vamos a hablar de clubes de poder y qué es lo que son y cómo empezar uno.
And we've been talking about power clubs throughout this entire training Y hemos estado hablando de los clubes de poder durante todo este entrenamiento que hemos tenido, because we really hope you will start a power club. porque tenemos la esperanza de que ustedes van a empezar un club de poder. You know, we tell everybody who watches these videos, we freely give you this information. Y nosotros les decimos a las personas que ven estos videos, les decimos, nosotros les damos toda esta información gratis. We hope you'll take everything that we taught you and use it to its fullest. Esperamos de que ustedes utilicen todas las herramientas que les hemos enseñado para que los usen a su máxima potencia. You have no further obligation towards us. No tienen ustedes ninguna obligación en relación con nosotros al respecto. But we hope that there are those among you who say, yes, we want to connect with Kids in Ministry International. Pero quisiéramos creer de que hay algunos de ustedes que van a decir, sí, nosotros vamos a estar conectados con Kimi. So there's actually a lot of information to go through explaining how to become an official power club. Y hay una gran cantidad de información que deberíamos de compartirles al respecto de cómo convertirse en un club de poder oficialmente. I just want to start at the very foundation and explain that a power club is a special children's ministry that is evangelical in its foundation. Quisiera empezar por lo primario y lo fundamental, es de que cada club de poder es un club que está basado en el Evangelio y su estructura primaria es esa. But they are ministries that go one step further to teach children how to walk in the supernatural power of God. Y hay ministerios que se dedican no solo a eso, sino a enseñarles a los niños cómo caminar en los poderes sobrenaturales de Dios. Just like churches will have cute names for their kids' ministries like King's Kids or Kids of Grace or Super Church. Así como hay algunos ministerios que les ponen unos nombres muy jocosos o divertidos a sus grupos como los hijos del rey o los hijos de la luz o algo así. We call our kids' ministry power clubs, and I picked the name on purpose. Y nosotros le llamamos a nuestros grupos clubes de poder y tiene un propósito específico. This is what I named one of my children's ministry because I wanted to talk about the power of the Holy Spirit. So we made a power club. Y nosotros nombramos a estos grupos clubes de poder porque queríamos hacer el énfasis sobre el poder específicamente de Dios dentro del grupo que se les iba a enseñar a los niños. Kids in Ministry, and therefore Power Clubs, is a non-denominational, charismatic, spirit-empowered ministry for boys and girls between the ages of 6 and 12. Kimi y los clubes de poder son ministerios no lucrativos cuyo énfasis es desarrollar. Can you say the last? I don't know what you said, but it's a non-denominational spirit-empowered. Son no lucrativos y que son interdenominacionales, carismáticos, que empoderan a los niños para crecer dentro de la estructura de su relación con el Espíritu Santo y sus manifestaciones. And being non-denominational can work for us and work against us. Y ser interdenominacional es algo que nos beneficia, pero también nos puede perjudicar. That means we're willing to work with any denomination that proclaims that Jesus is Lord. Eso quiere decir que estamos dispuestos a trabajar con cualquier denominación que manifiesta y cree que Jesús es el Señor. Unfortunately, there are churches who won't work with us because we don't belong to their denomination. Desafortunadamente hay iglesias que no trabajarán con nosotros porque nosotros no estamos ligados a su denominación. So we just bless them, let them have the training, and let Jesus get the credit, right? Así que los bendecimos, les damos todo el entrenamiento y dejamos que Dios se lleve toda la gloria. But a power club is where children come to learn about God and the Bible and how to be a passionate follower of Jesus. Y el club de poder está especificado para que los niños aprendan de Dios, aprendan de su poder y cómo caminar en el camino correcto de la vida de santidad con Él. You know by now that we take child discipleship very seriously. Ustedes para este tiempo ya se habrán dado cuenta que el discipulado de los niños lo tomamos nosotros muy en serio. And we raise the standard of child's discipleship to a higher level than the majority
majority of children's ministries Y out there. hemos elevado el nivel de enseñanza de los niños muy por encima de lo que la mayoría de las iglesias tiene por lo regular para ellos. Now, on the surface, a power club would look like just any other children's ministry. En la superficie, un club de poder pareciera ser como cualquier ministerio de niños común y corriente. We teach the solid evangelical doctrine of salvation, the Trinity, God is creator of heaven and earth. Enseñamos las bases fundamentales del cristianismo como la salvación, la Trinidad y que el Espíritu Santo, Creator of heaven and earth. que Dios es el creador del cielo y de la tierra. We talk about the Bible being the, I don't know how else, the other word, inerrant. What would you say? The Word of God is without error. Y que la palabra de Dios existe y que no se contradice ni tiene errores. We teach water baptism, communion, and that there is salvation in no other but Jesus Christ. Y enseñamos acerca del bautismo en agua y de la comunión y de la comunión o santa cena y de que no hay otra salvación si no es nada más en Cristo Jesús. We teach he was born of a virgin, he died and was raised from the dead. Enseñamos que Jesús nació de una virgen y que Él murió y que resucitó de los muertos. And we teach that someday Jesus is coming back again. Y enseñamos que Jesucristo algún día regresará otra So vez. those are very solid evangelical doctrine on almost any church you want to talk Y about. esto es una enseñanza muy sólida, doctrina muy específica y enseñanza al respecto de lo que cualquier iglesia cristiana por lo regular cree y quiere hablar. We believe that when you start a power club, especially outside the local church, that you're actually planting a church of children. Nosotros creemos que cuando usted empieza un club de poder y lo hace fuera de la iglesia, el tiempo de la iglesia, realmente usted lo que está haciendo es plantando una iglesia de niños. And this is because those power clubs outside the church are actually, in many cases, the only church a child will go to in their entire lives. Y estos son iglesias de niños porque realmente ese club de poder se consiste en posiblemente la única iglesia donde el niño va a ir en algún momento dado, tal vez durante toda su vida. So when we start a power club outside the church, it begins as an evangelistic outreach program and grows into a discipleship program. Y básicamente cuando empezamos un club de poder se convierte en una estructura de un ministerio de evangelismo que es seguido después por un ministerio de discipulado y crecimiento. When parents start to see life changes and character and attitude in their children, they become very interested in what's going on in a power club. Cuando los padres empiezan a ver los cambios en actitud y comportamiento de los niños, ellos empiezan a interesarse muy profundamente en realmente qué es lo que está pasando en el club de poder. So we highly recommend that churches not only have a power club in the four walls of their church for their own kids, but they actually plant power clubs outside because they will be able to reach families who normally never come to church. Y nosotros les recomendamos a las iglesias que no solo pongan clubes de poder dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque eso va a hacer de que ustedes puedan desarrollar y alcanzar a personas que probablemente nunca van a llegar a su iglesia. Something that we are starting to promote heavily in the coming months is putting power clubs in local schools. Una de las cosas que estamos empezando a promocionar de una forma muy fuerte es cómo poner un club de poder en una escuela pública local. We have a man who has joined our ministry who is very experienced in doing this, and he has done a 4-video series to teach you exactly what you need to do to accomplish this. Y tenemos un hombre que se ha unido a nuestro ministerio que tiene mucha experiencia en realizar esto y tiene un programa de 4 videos donde les enseña paso a paso cómo hacer y llevar a cabo esta actividad en una escuela pública local. When a church sponsors a school power club, it's an amazing tool to reach families that would otherwise never come to your church. Cuando la iglesia apoya a un ministerio de un Power Club en una escuela local, es un ministerio muy fuerte porque va a lograr alcanzar una gran cantidad de niños y de personas adultas
que la iglesia no podría alcanzar de otra forma. You might wonder, where are power clubs located? Usted se preguntará dónde estarán los clubes de poder localizados. ¿Dónde están? Existing power clubs, and we have over 1,000, Tenemos un poquito más de 1000 clubes de poder hasta el momento. can be found in churches, schools, neighborhoods, Los tenemos en iglesias, en escuelas, en vecindarios, in cities, in villages, and under a tree in sub-Sahara Africa. en ciudades, en villas, en aldeas o debajo de un árbol, en un lugar allá por el África, debajo del desierto del Sahara. Anywhere where children can be gathered in any nation on earth, you can have a power En club. cualquier lugar donde los niños se puedan reunir y puedan estar juntos, usted puede hacer un club de poder. Right now, we have power clubs in 21 different nations. Ahorita tenemos clubes de poder en 21 naciones. If you take a look at our map over there, this gives you the general vicinities of where we have power clubs. Si le echa un vistazo a nuestro mapa que tenemos allá y le puede dar la información de dónde tenemos clubes de poder. And there are over 30,000 children attending these power clubs on a weekly basis. Y hay más de 30,000 niños asistiendo semanalmente a estos clubes de poder. And that's just the ones that we know about, Y estos son solo los que sabemos nosotros y están en contacto con because nosotros. we've trained a lot of people in remote places that in languages we don't speak, and places they don't have cell phones. They don't even have internet that we can get to them. Porque hemos entrenado a mucha gente de lugares remotos en los cuales ellos no sabemos qué están haciendo porque no tienen forma de conectarse con nosotros porque no tienen ni teléfono ni internet. Currently, the 3 nations where we have the most power clubs is the Philippines, Africa, and Mexico. Y los lugares donde tenemos ahorita más clubes de poder son las Filipinas, en África y en México. All right. Now, as you know, we're going to rehearse what the 3 things that are different in a power club than any other children's Y ministry. vamos a repasar con ustedes, como ya lo saben, cuáles son las 3 cosas diferentes de un club de poder de cualquier otro ministerio They de are niños. the 3 core values. Son los valores fundamentales. And core value number 1 is? Valor fundamental número 1 es la carne. Core value number 2? Valor fundamental número 2 es equipando. Core value number 3 is? Valor fundamental número 3 es presencia. Amen. And those things take place Amén. in every power club service. Y esas 3 cosas suceden en cualquier culto de un club de poder todo el tiempo. And I can guarantee you that is not happening in 90% of the children's ministries anywhere in the world. Y yo les puedo garantizar que en el resto de las actividades de escuela dominical alrededor del mundo no está pasando eso. The other thing that makes a power club unique is the tabernacle pattern of children's ministry. La otra cosa que hace a el club de poder singular es la plataforma que utiliza el tabernáculo como base para la realización de las actividades. Most children's ministries do the outer court and the inner court, but very few of them go into the Holy of Holies. La mayoría de los grupos llevan a los niños solo a la estructura como la del atrio y como el primer círculo que es el lugar santo, pero muy pocos llevan a los niños hasta la presencia íntima de Dios. And remember that this tabernacle pattern ministers to the children's spirit, soul, and body. Y esta estructura sobre el tabernáculo ministra a los niños sobre su cuerpo, su alma y su espíritu. And it's always about bringing kids into the presence of God. Y el enfoque está orientado a llevar a los niños ante la presencia misma de Dios en el lugar The third santísimo. thing that makes power clubs unique is our teaching material. La tercera cosa que hace original al Club de Poder es nuestra literatura de enseñanza. We have some of the most unique teaching materials of any children's ministry in the world. Tenemos unos de los materiales más originales alrededor del mundo para enseñar a niños. We have many children's ministers that will say on Facebook that there's nothing like them in the world of children's Tenemos ministry. muchos ministros de niños que nos han dicho en Facebook de que el material que nosotros tenemos es realmente como ningún otro. These curriculums are, hang on to that for a minute, they are both meat and equipping. Estas literaturas son carne y equipamiento.
And that's what sets them apart. Y eso es lo que los diferencia de los demás. Okay, so those are the three things that make Power Clubs different than any other children's ministry. Eso es lo que hace a los clubes de poder diferente de cualquier ministerio de niños. If you sign up to be a Power Club, you don't get an option. You have to use the tabernacle pattern and you have to use our curriculum. Si usted solicita tener un club de poder, no tiene opción. Usted tiene que usar el patrón del tabernáculo para enseñar y la literatura para poder instruir. Now, why are we like that? ¿Por qué es que somos así? You know, there's a lot of children's ministry programs out there. Hay un montón de programas y material de niños allá afuera. You've got Royal Rangers, Missionettes, you've got Awanas. Do you have Awanas in Spanish? It's a Bible memorization program for kids. Hay un programa que se llama Royal Rangers o Iwanas, son programas de memorización para los niños. See, I don't know what you have in your country, but in this country there's many children's ministries that have a program. No sé qué tienen en sus países, pero en este país hay muchos literaturas y material que tienen programas. And if you want to work with, say, Child Evangelism Fellowship, Si usted quiere trabajar con el evangelismo del niño, they're not going to let you use my curriculum because they have curriculum and you're going to use their material. ellos no le van a dejar que ustedes utilicen este material porque ellos tienen su propio material y quieren que usen el de ellos. If you want to have an Awanas Bible memorization program in your church, or what do they call it, junior, in Assemblies of God, they have junior quizzing. JBQ, Yeah, what's it stand for? Junior Bible Quiz. Junior Bible Quiz is another Bible memorization program. Si ustedes quieren utilizar como tienen en la iglesia de las asambleas de Dios que tienen los equipos de esgrima bíblico para memorización bíblica, You don't get to use anything you want to. You have to use their usted program. no puede utilizar lo que le da la gana. Usted tiene que usar el que ellos dicen que tienen que usar y se So if acabó. you're going to be a power club, you got to use our stuff. Así que si usted va a tener un club de poder, pues tiene que usar las And cosas que besides, you nosotros want to tenemos. anyway, right? Y pues de todos modos usted lo quiere usar, así que Okay. no hay problema. What ¿no? kind of fruit, spiritual fruit, can we find in the children who attend our power clubs? ¿Qué tipo de frutos o resultados vamos a tener en un club de poder que nosotros vamos a encontrar? I could have spent one entire session just telling you testimonies of kids around the world who attend our power clubs. Yo podría haberles hablado una sesión entera solo de los testimonios de todas las cosas que nos han enviado al respecto de las situaciones que han pasado en los clubes de poder alrededor del mundo. And the testimonies range from very sweet, simple things to very spectacular. Y los testimonios tienen una gran variedad, desde cosas muy pequeñas y sencillas, muy prácticas, hasta cosas que son realmente supernaturales y espectaculares. And the level of spiritual fruit that you're going to get out of your kids, Y el nivel de fruto espiritual que usted va a obtener de sus niños, to a large extent, depends on you. por lo regular va a depender más que todo de usted mismo. We have some power club leaders that are getting amazing results, and other power club leaders you would really never recognize or see any difference in them than any other Bible club. Tenemos líderes de clubes de poder que están obteniendo resultados extraordinariamente fantásticos, pero tenemos otros clubes de poder en los cuales los resultados pues no son nada diferentes de cualquier otro programa de escuela dominical común y corriente. Development of children is going to depend on how often they come to church. El desarrollo de los niños va a depender de qué tan frecuente lleguen los niños a la iglesia también. And I'll just be really honest, the children that really excel and grow to huge things in power clubs are those who have parents, Christian parents behind the scene who are working with them at home. Quiero decirles que voy a ser muy honesta, la mayoría de los niños que realmente exceden las expectativas son aquellos que tienen por lo regular padres cristianos que ellos también están haciendo su labor de instrucción detrás de bambalinas ahí en su casa. No fruit develops overnight. No hay fruto que salga de la noche a la mañana. It takes an extended period of time, just like it does for you and I, to grow in the Lord. No hay resultados mágicos. Esto lleva tiempo y así como nos toma a nosotros tiempo en nuestra relación con Dios también. So you have to look at this as a journey. Así que ustedes tienen que ver esto como una aventura.
And it's a lifetime journey. y es una aventura de toda la vida. Aren't we all constantly growing and changing in the Lord? ¿No estamos nosotros constantemente creciendo y desarrollándonos en nuestra relación con Dios? But when a Power Club leader really catches the vision and applies what we've taught them on a faithful basis, the results can be amazing to all of us. Pero cuando un líder de un club de poder realmente captura la visión y la desarrolla, entonces puede llegar a tener unos resultados realmente extraordinarios y maravillosos. I'm going to take time now to share testimonies that you need to hear. Voy a compartir y voy a tomar el tiempo para dar unos testimonios que ustedes realmente necesitan escuchar. Because you need to see what is the potential of children. Porque ustedes necesitan saber cuál es el potencial de los niños. And we have hundreds of Y testimonies. tenemos cientos de testimonios. But we had a leader in the African nation called Burundi for a Pero number of years. tenemos un líder de un club de poder que está en el país de África que se llama Burundi. And they were absolutely diligent with training people to do power clubs. They were amazing. Y ellos eran muy dirigentes en relación con el entrenamiento de la actividad de los clubes de poder. They knew English very well, so they were able to go through the entire school of Supernatural Children's Ministry. Ellos sabían muy bien inglés, entonces lograron pasar muy bien por la escuela del Ministerio de Acciones Supernaturales de Niños. Took some of our curriculums and translated them into Kirundi, the language of the people. Tomaron toda la literatura que nosotros teníamos y la tradujeron a Kurundi, que es el idioma que ellos utilizan con su gente. And after 2 or 3 years, some of the most amazing testimonies started to surface. Y después de 2 a 3 años, los testimonios más extraordinarios empezaron a aparecer. You might not know very much about Burundi, but it is right on the border of Rwanda. Okay? Which was a war-torn nation of extreme violence. Ustedes tal vez no sepan mucho de Burundi, pero está justo a la par del país que se llama Ruanda, que fue una nación que fue impactada por una guerra civil interna muy grosera, muy fuerte. As many refugees started flooding in from Rwanda into Burundi, there was much chaos and much violence began to break out in Burundi as well. Mientras que había muchos que estaban huyendo de la violencia y empezaron a llegar como refugiados desde Ruanda hacia Burundi, entonces también el caos y la violencia empezó a incrementarse también en Burundi. In some of the areas, they actually had to call in the United Nations Army or whatever to come in and keep things under control. En algunas de esas áreas tuvieron que llegar los cascos azules, que son la policía de las Naciones Unidas, para tratar de establecer un orden en estas áreas de caos. As they began to train people to do power clubs, and as power clubs began to spring up in various areas, Mientras ellos estaban entrenando a las personas para hacer clubes de poder y empezaron a esparcirse por todas las áreas, the children started going home and telling their parents, what you're doing isn't right. los niños eran los que empezaron a llegar a las casas y decirle a sus propios padres que lo que ellos estaban haciendo era malo. You're supposed to love your neighbor, not kill your neighbor. Se supone que tú tienes que amar a tu vecino y no matar a tu vecino. And there were children that would make their parents bring the neighbors over and have dinner with them and just various things and share the gospel with the people in their Y village. hubieron niños que retaron a sus padres y los forzaron inclusive a traer e invitar a sus vecinos para que tuvieran una comida juntos y hacer una amistad nuevamente y a desarrollarse. I don't know what kind of time length it was because I was just told this by the missionary. No sé qué fue el tiempo que llevó todo esto, pero esto me lo dijo uno de los misioneros de allá. But over a period of time, the mayor of a certain city came to her while she was training someone in power clubs. Y no sé exactamente cómo fue en relación con el tiempo que esto pasó, pero el alcalde de una de las ciudades llegó con esta mujer mientras ella estaba haciendo los entrenamientos para los clubes de poder. And he says, I want to thank you for coming in and doing these power clubs. Y ella llegó y le dijo, te vengo a agradecer por haber hecho todos estos clubes de poder. Because the violence in our city has gone down dramatically since we started power clubs. Porque la violencia en nuestra ciudad ha disminuido
crecido extraordinariamente desde que se empezaron a hacer los clubes de poder. They said that we used to have an average of 80 murders per month in our city, and it has dropped to 20 murders per month since you started your power Me clubs. dijo ella que solíamos tener en la ciudad 80 asesinatos por mes y ahora, desde que se empezaron los clubes de poder, ahora solo tenemos 20 asesinatos por mes. This missionary went out into a village one time and was training the local people how to do a power club. She taught the same classes I'm teaching you. Esta misionera fue a una aldea afuera a entrenar a unas personas cómo hacer un club de poder y les enseñó todas las cosas que yo les estoy enseñando a ustedes. And in one of her sessions, she was teaching them how to teach the children to heal the sick. Y en una de sus sesiones les estaba enseñando cómo enseñarle a los niños cómo sanar a los enfermos. And she said there were no windows on this hut where I was teaching. Y ella dijo, no había ninguna ventana en esa choza donde yo estaba haciendo esta enseñanza. So the curious children were looking in the windows, watching everything that she was doing. Children of the village were looking in the windows. There was no glass. Oh, okay. No glass. No había vidrio, dice, sí había ventanas, pero entonces los niños estaban curiosos, todos viendo desde afuera qué era lo que ella estaba enseñando. And so finally she brought them in and demonstrated with them how you pray for the sick. Entonces ella agarró a los niños y los metió a todos y les mostró a ellos cómo les enseña a ella a los niños cómo orar por los enfermos. There was no door on the doorway, and so it was open. People could look in. Y no había puerta tampoco en la entrada, sino que la gente podía husmear desde afuera. And there was an old man who was a cripple. It was sitting on a tree stump right across from them. Y había un hombre, un anciano que estaba desvalido, tenía problemas físicos y estaba sentado en un tronco. Justo a través de la puerta se miraba todo lo que ella estaba enseñando. And he kept hollering to the missionary, "Bring those kids over here and have them pray for me." Y él le gritaba a la misionera, mándeme a los niños aquí para que oren por mí, porque él estaba discapacitado. And she kept saying, "Wait, we're not done. We'll be there in a minute." Y ella les decía, tranquilo, tranquilo, no hemos terminado, cuando terminemos. Finally, she took the kids over across the street to pray for this Y man. entonces después agarró a ella a los niños y se los llevó a orar por ese hombre que estaba del otro lado de la calle. The story goes that he couldn't walk by himself, Y la historia es que este hombre no podía caminar él solo. so his children would bring him and set him on the stump, and he would sit there all day long until they came and got him to take him home at night. Y lo que hacían era que los niños lo llevaban y lo sentaban en el tronco y ahí pasaba él sentado todo el día y en la noche venían y lo recogían y lo llevaban a la casa. So we have a photograph of these kids laying their hands on this old man's head, Y tenemos una foto de los niños orando, imponiéndole las manos en la cabeza al anciano. and there was like 30 kids on this old man, Y habían como 30 niños encima del viejo and they prayed for him. y oraron por él. And the missionary said, "I looked at his leg, and all of a sudden it started quivering." Y la misionera dijo que mientras los niños oraban, su pierna empezó a temblar. And then the top part of his leg started shaking. Y la parte superior de su pierna empezó a moverse fuerte. And she recognized it as the touch of God. Y ella reconoció que eso era el poder de Dios que se estaba manifestando. And she said to him, "Stand up and walk. Do something you couldn't do before." Y ella le dijo a él, párate y camina y haz algo que no has podido hacer. And the old man slowly raised off of the tree stump. Y el hombre se paró He started walking with his cane. y empezó a caminar con su bastón. Suddenly he throws his cane away, De repente tiró el bastón and he walked until he walked out of sight. y caminó hasta que ya nadie lo pudo And ver. then he came walking back again. Y de ahí regresó nuevamente. The missionary found out that this old man had been the town drunk. Y la misionera descubrió que este hombre había sido el borracho de la cuadra. He was known in his town for chasing women other than his wife. Era el hombre conocido como el perseguidor de las mujeres, aparte de su mujer. And that day he got saved.
Y después de que él recibió esa sanidad, By Sunday, he brought his whole family and his wife to church. They all got saved. el domingo llegó y todos fueron salvos. And I have no idea what happened after that because I don't know if she ever went back to the village. Y no sé qué pasó porque no sé si ella logró regresar a esa vía donde estaba haciendo el entrenamiento. In our power clubs in India, many times they're in villages. En nuestros clubes de poder en la India muchas veces son en aldeas. One of the stories I will never forget is about a Hindu girl who is coming to Power Club on a regular basis. Una de las historias que no puedo olvidar es de una niña hindú que llegaba regularmente al club de poder. And her father was an alcoholic. Y su papá era un alcohólico. And every night he would come home and was just merciless. He would beat his wife and his children, including the little Y girl. todas las noches llegaba a golpear a la mamá y a la niña también. He would fall asleep in a drunken state. Borracho. Y se quedaba dormido después de eso. And when he woke up in the morning and he looked at the bruises that were on his family, he would begin to cry because he really loved his family and he was sorry that he hurt them. Y al día siguiente cuando despertaba y miraba los moretones de su familia, empezaba a llorar porque realmente se sentía mal porque los amaba profundamente. But he would do this night after night. Pero regresaba otra vez y volvía a caer en lo mismo una y otra vez. Finally, one night after he had fallen asleep in a drunken state, the little girl went and got some oil out of her mother's kitchen. Finalmente, uno de esos días, después de que había caído dormido después de la borrachera, su hija fue y agarró un poco de aceite de la cocina de la mamá. She took the oil and smeared it on her daddy's face and on his head and began to pray for him. Ella se lo esparció y lo ungió con el aceite, regándolo en su rostro y en su cabeza. When he woke up the next day, he was completely delivered from alcoholism and that spirit of violence was gone. Y oró por él y al día siguiente cuando despertó había sido liberado del alcoholismo y había sido liberado de ese demonio que lo controlaba y lo hacía violento And también. he never beat his family again. Y nunca más volvió a golpear a su familia. In the nation of Ghana, we have many power clubs that meet under trees. Yes, you can clap. En la nación de Ghana tenemos muchos clubes de poder que se reúnen debajo de los árboles. And in this one power club, the children were taught how to hear the voice of God. Y en este club de poder los niños han sido enseñados cómo escuchar la voz de Dios. One day, one of the little girls, I don't know her age, told the teacher, "Teacher, we must not have power club here next week." Y un día una de las niñas le dijo al líder que la siguiente semana no debían de tener la reunión ahí. And the teacher's thinking, "Who are you to tell me what we're going to do?" Y él le dijo, bueno, ¿quién eres tú para decirme qué hacemos y qué no hacemos? So the teacher said, "Well, you don't have to come if you don't want to, but we're going to have power club next week." Y le dijo, bueno, pues no vamos, si quieres tú no venir, no vengas, pero sí vamos a tener la próxima semana. She said, "No, teacher, we must not have power club here next week." Y la niña le dijo, no debemos de tener la reunión del club de poder la otra semana. And they argued a little bit, and finally the teacher understood that the child was catching something in the spirit. Y finalmente, después de argumentar durante un tiempo, él se dio cuenta que la niña estaba teniendo una revelación espiritual. She didn't even have the language to be able to say, "Teacher, God is telling me we're not supposed to have power club next La week." niña no tenía la capacidad para poder expresar que Dios era el que le estaba diciendo eso a ella. She just knew they weren't supposed to. Ella solo sabía que no debían de reunirse. So the teacher said, "Okay, we're going to cancel power club for 1 week." Y el maestro le dijo, está bien, no vamos a tener. El líder le dijo, la próxima semana no va a haber reunión de club de poder. What happened that next week was that there were 2 African tribes that got into a conflict. 2 gangs got into a conflict right under that tree. Y lo que pasó la siguiente semana es que 2 pandillas rivales se entraron en conflicto y pelea la semana siguiente en ese mismo árbol. Fue la confrontación. It took place at exactly when they would have met for Power Club. Y fue a la hora exacta donde ellos hubieran estado reunidos I ahí. think a couple guys were stabbed and 1 guy was killed. Parece que 2 los apuñalaron y uno fue a parar al cementerio. So when you start teaching your kids to hear the voice of God, Así que cuando usted le empieza a enseñar a los niños
a oír la voz de Dios, you need to start paying attention to them. usted necesita también ponerle atención a los niños. Now my two favorite stories. Ahora les voy a contar mis dos historias favoritas. Okay, I want to tell you that every preacher has their best stories. Quiero decirles que cada predicador tiene sus historias favoritas. And they tell those same stories everywhere they go for 20 Y years. cuentan la misma historia siempre durante 20 años. And every pastor in here is shaking their head. Y They know cada I'm telling pastor the truth. dice, sí, sí, sí. But, I mean, these stories are hard to beat. Y estas historias son difíciles de superar realmente. In Kenya, we had a Power Club leader who was a pastor's wife. Y tenemos en Kenia un líder de Club de Poder que era la esposa de un pastor. She is right now going through the school of Supernatural Children's Ministry over Facebook. Ahorita ella está pasando por la escuela de ministerios supernaturales y lo está haciendo a través de Facebook. But I think she's had a Power Club probably for 10 years. Yo creo que ella ha tenido un club de poder por más de 10 años. After about 5 years of teaching her kids how to hear God's voice, cast out devils, and raise the dead, her kids decided to go to a hospital one day to pray for the sick. Los niños, después de 10 años de ser enseñados a echar a demonios y a orar por los enfermos, decidieron ir al hospital local. When they walked in the front door, the person at the desk said, "What do you want?" Y cuando llegaron, el de la entrada les dijo que ¿a qué vienen ustedes? And they said, "We've come here to pray for sick people." Venimos a orar por los enfermos. And they laughed at him and made fun of him. Y se rieron de ellos y se burlaron de ellos. But they finally let them into the women's ward. I don't know why women's ward, because I think it was boys. But they let them go into the women's ward. Y los dejaron entrar, pero al lado de donde estaban internadas las mujeres. And they went in and they preached the gospel Y los niños entraron y predicaron el evangelio a las mujeres. and taught them everything they know about the Bible and Jesus healing the sick. Y les enseñaron todo lo que ellos sabían al respecto de lo que la Biblia dice de la sanidad de los enfermos. And at the end, they laid hands on each one of them Y al and final prayed for them. oraron por cada una de ellas And it didn't look like anything happened. y les impusieron manos y parecía que no pasó nada. So they left. Así que se fueron. But the next day, they decided to go back to see if anybody was a little better. Pero al día siguiente fueron otra vez para ver si había alguien que ya hubiera mejorado. This time, when they walked in the front door, the person behind the desk goes, "Welcome, young pastors. Al día siguiente el que estaba en la entrada les dijo, bienvenidos pastorcitos. Come to find out that every single woman in that room had been healed and was released from the hospital the day before. Pasó que cada una de esas mujeres había sido sanada durante ese día y habían sido dadas de altas en el transcurso del día. All except for one person who was a paraplegic. She was paralyzed from the neck down and could not talk. Excepto por una mujer que estaba paralítica y que no podía hablar. When they went up to the room to see her, she was sitting up in bed by herself and talking. Que ella cuando llegaron a su habitación pues por lo menos ya estaba sentadita y estaba hablando. And then the most amazing story that we've ever had in our power Y la clubs historia más maravillosa que hemos tenido en nuestros clubes de poder. happened in Mexico City, Mexico. La que pasó en la Ciudad de México. There was a father who saw a movie that I was in, Hubo un señor que vio una película en la cual yo aparecí. and it was all about how I work with kids and train them to do what I've taught you to do. Y era una película que hablaba al respecto de los entrenamientos que se hacen y cómo yo los entreno a The ustedes. movie had Spanish subtitles on it. Y la película tenía subtítulos en español. So this father in Mexico City didn't call, but he wrote to us. He said, "I will do anything you tell me to do, but I want to train my children to do these things." Y este señor se comunicó con nosotros y nos envió correspondencia diciéndonos, yo voy a hacer lo que sea, pero yo necesito enseñarle a mis hijos todas estas cosas. We had a leader that was our director in Mexico at that time, so we sent her to him with curriculums. Nosotros enviamos a nuestro representante en la Ciudad de México y él fue con este señor con toda la literatura. And she trained him to do a neighborhood power club. Y ella le enseñó a él cómo hacer un club de poder en el vecindario. And his own two sons were a part of that power club. Y sus dos hijos eran partes del club de poder. And he had spent a lot of time teaching them how to hear the voice of God. Y había pasado mucho tiempo enseñándoles cómo escuchar la voz de Dios.
when the oldest boy was about 12 years old, he ended up in the hospital. El niño más grande terminó en el hospital And he had to have an operation. cuando tenía 12 años y tuvieron que operarlo. And while he was recovering, the news went through the hospital halls that a baby had just been born, and yet it was born dead. Y mientras estaba el niño hospitalizado, pues se corrió la voz en el hospital que había nacido un niño, pero que había nacido muerto. And so the rumor was that the doctors had tried to bring it back to life for over 2 hours, but they could not get it to come to life. Y la historia es que los doctores habían pasado por 2 horas tratando de resucitarlo, pero no lo lograron. And so they finally had to declare the baby dead. Así que declararon al bebé muerto. As soon as Esteban heard the story, he said, "The voice of God spoke to me." Tan pronto como él escuchó esta información, la voz de Dios llegó al niño. And he told me to go and pray that that baby would be resurrected. Y Dios me dijo que fuera a orar porque el niño iba a resucitar. Yes. And this is a picture of the boy. I'll show you in a minute. Esta es una foto del niño, se las voy a enseñar un ratito. And of course his mother didn't want him to go. Y obvio, la mamá no lo quería dejar ir. He finally talked her into it, so they went down to the nurse's station and asked permission to go into the ward to pray for the baby. Así que ellos fueron con las enfermeras y le pidieron permiso para poder ver al bebé. Of course they said no. Y por supuesto que dijeron que no. And so, by the way, this is in the Spanish book, but it's not in the English book. So, Por supuesto, esto está en el libro de español, pero no está en el de inglés. because this was translated by the director of our ministry who actually had this happen to Porque her. esto So. fue traducido por el traductor, el ministro que está donde sucedió este evento. Anyway, the nurses wouldn't let him go in. Pues las enfermeras no lo dejaron entrar. But Esteban said, "But God told me to pray Pero for that baby and it Esteban would be resurrected." dijo que Dios le había dicho que tenía que hacer eso para que el niño resucitara. So he told me this personally. He said I was standing right in front of the doorway and I could see the dead baby laying on a table in there. Y él me dijo a mí esto, personalmente me dijo, yo estaba viendo y veía a través del cuarto cómo estaba el niño muerto en una camilla. So he just turned and pointed to the baby in the hallway Así and began to declare, "You will be resurrected. You will live and not die. You will be resurrected." Así que desde ahí él apuntó hacia el bebé y empezó a profetizarle que resucitaría y que viviría y no moriría. And nothing seemed to happen. Y aparentemente no pasó nada. So he went back to his room and crawled back in bed. Así que se fue a su cuarto y se metió entre la cama. And after about 30 minutes, one of the nurses came running into his room. Y como después de 30 minutos llegó una enfermera corriendo a su habitación. And he said, "You'll never believe this, Nunca vas a creer esto, le dice. but the baby is alive." Pero el niño está vivo. And that's a picture of him holding the brand new baby. Y esta es una foto de él con Yeah. el bebé vivo. By the way, you wonder, Y si ustedes, does Power Club work? Because that young man now is in his 20s and is a praise and worship leader in Mexico City. y si ustedes se preguntan al respecto, esto ya pasó tiempo. Este niño ahora es un muchacho de 20 años y es un líder de alabanza en la Ciudad de México. I'm friends with him and his parents on Facebook. Somos amigos en Facebook con él y con sus papás. Okay, we have, now let me ask, you're thinking, are all the stories that come out of Power Clubs that spectacular? Y ustedes se preguntarán, ¿serán todas las historias que salen de los clubes de poder tan espectaculares? As far as I know, there's only been 3 places where they've raised a baby from the dead. And they were all babies, isn't that interesting? Y es una de las cosas interesantes que solo conozco 3 lugares de donde han habido resurrecciones y lo interesante es que todos han sido bebés. But we have hundreds of Power Clubs where no babies have been raised from the dead. Pero tenemos cientos de clubes de poder donde no han resucitado bebés. And we have hundreds of Power Clubs where kids have never gone to the hospital and prayed and all the people in the ward got healed. Y tenemos cientos de clubes de poder donde los niños no han ido a los hospitales o personas y no se han sanado. But we want you to be expecting great things. Pero nosotros queremos que usted espere realmente cosas maravillosas. You just tell yourself we're the next.
Usted solo tiene We're que the next decirse ones. usted, nosotros somos los que seguimos. We're going to be in one of Becky's books someday. Nosotros vamos a estar en los libros de Becky algún día. Amen. So we've got just a few minutes left. Tenemos unos cuantos minutos para terminar. So I want to quickly tell you what you need to do to sign up to be an official Power Club. Quiero decirles qué es lo que tienen que hacer para hacer oficialmente su club de poder. The first thing is you got to be trained through the videos. Primero tienen que recibir entrenamiento a través de los videos. In some places, you'll be blessed enough to live close to someone who's actually doing a live training. En algún lugar ustedes tendrán la bendición de estar cerca para tener un entrenamiento en vivo como aquí. This is the first full live training we've done here in Bismarck. Y este es el primer entrenamiento en vivo completo que hemos hecho aquí en Mandan Bismarck. Usually when I travel, I only get about 8 of the sessions in because it's just a weekend long. Por lo regular, en donde voy, solo logro meter 8 de las sesiones porque es demasiado largo para darlo todo. I've gone to Russia and Poland and Bogota, Colombia with a colleague of mine, and we have done full trainings, but it was like over like 4 or 5 days. Y hemos ido a Rusia, a Polonia y en Colombia, en Bogotá, y hemos hecho con una compañera entrenamientos completos, pero en 4 o 5 días enteros. But most people are trained over videos. Pero la mayoría de gente recibe el entrenamiento a través de los videos. Okay, so today, as we complete this last session, you will have done the first step. You have completed the video recordings. Entonces, ahora que terminamos Video. las sesiones, usted ya completaron Live. el entrenamiento Okay. el entrenamiento en vivo. The actual o de video. classes, okay? Las clases completas. pues. So at least 10 or 12 of you have gone on to the next step, which is getting certified. 10 o 12 de ustedes han ido al siguiente paso, que es certificarse. What is the difference between just watching the videos and getting certified? ¿Cuál es la diferencia entre solo ver los videos y certificarse? Being certified means you get this nice little piece of paper that says this person successfully went through the training, and we are verifying that she or he has done everything required to become a Power Club leader. Lo que dice el certificado es que acredita al individuo de que ha pasado sobre el entrenamiento y ha cumplido con todos los requerimientos para poder obtener el certificado que le da el privilegio de ser un dirigente de un club de poder. And this is a confirmation. Y este es el documento de This confirmación. is proof Esta es la prueba, that you've been through the training. que usted ha pasado todo el entrenamiento. Now, should you want to go to another church and get hired as a children's pastor, you show them Si usted this. quiere ir a una iglesia y que lo contrate como ministro de niños, pues les enseña el diploma. And you say, I've been trained, Y okay? ustedes les dicen, yo soy entrenado All right. y certificado. We already told you that you have to go through the background check. Ya les dijimos que tienen que pasar el requerimiento del escrutinio de su pasado criminal. But after you receive your certification, Pero después de que reciba su certificación, then you have to sign some papers. tiene que firmar algunos documentos. You have to sign a child protection policy. Tiene que firmar una política de protección de los niños. You have to sign our statement of faith to say that you're in agreement with what we teach. Tiene que firmar un documento en el que usted dice que está de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. That's the Bible doctrine, Esa es our doctrine of faith, our la- statement of doctrine. La estructura de la doctrina y la enseñanza que nosotros impartimos. And you fill out an application so we get to know more about you. Y llena una solicitud para que nosotros sepamos un poco más al respecto de quién es We want to usted. know if you've been saved. Queremos saber si usted es salvo. You'd be surprised how many people come in different nations and they're not but even born No se again. imaginan cuántos hemos entrenado en muchas naciones y cuando nos enteramos ni siquiera han recibido a Cristo como su Salvador. We want to know if you're filled with the Holy Spirit. Queremos saber si usted está lleno del Espíritu Santo. We're not trying to be prejudiced here, but if you're going to teach our kids to hear God's voice and walk in the Spirit, you got to know how to do it yourself. Si usted va a enseñarle a los niños cómo oír la voz de Dios y cómo caminar en el camino supernatural del Espíritu Santo, queremos estar seguros de que usted también lo ha We experimentado. want it in writing that you are not into pornography, homosexuality, or any other sexual perversion.
Queremos saber y que usted nos testifique por escrito que usted no está viendo pornografía, que no está involucrado en actividades sexuales ilícitas como el homosexualismo o cualquier otra perversión sexual. Because if we find out later that you've lied on here, we are protected by law. We did everything we could and acted in good faith that this person was safe around our children. Porque si algo pasa después y entonces sucede algún problema, entonces nosotros tenemos aquí algo que nos respalda de que usted fue el que nos mintió a nosotros. And then your pastor has to fill out a recommendation that says, yes, this person is a Christian. Yes, they have godly character. Yes, I can vouch for them. Y su pastor también tiene que llenar el documento que dice, sí, esta persona es una persona confiable, es un cristiano adecuado, tiene muchos dones del Espíritu y puede confiarse en él. And so the pastors here can decide whether or not they're going to fill out a pastoral report or not. Y los pastores aquí pueden decir si the district superintendent Yeah. Oh, there you go. You can go to your district pueden superintendent. ir a su superintendente de Yes. distrito para que les firme el documento. And so you turn in those papers. Y entonces usted entrega todos esos documentos, We make sure that there's nothing that causes a red flag. nos verificamos que no hay nada que llame la atención negativamente. We wait for the final report to come out of your police background check. Esperamos que salga el reporte de su historia criminal. And if everything checks out, we send you a nice little email that says, praise God, we welcome you to be an official Power Club leader. Y si sale todo bien, les enviamos un correo electrónico felicitándolos y diciéndole gloria a Dios. Usted oficialmente ha sido reconocido como un líder oficial de un club de poder. And then from that point on, we follow up. We want to know what you named your club, how many kids are coming, do you have more than one club? We want to know more about you and what you're doing. Y a partir de ahí empezamos una comunicación para saber cuántos clubes de poder tiene, cuántos son sus niños, cómo le está haciendo, en qué y tenemos y para ver cómo les podemos ayudar. And we do our best. We can't stay in relationship with as many people as we have, but we do our best to stay in contact and see how you're doing. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos en contacto. A veces es difícil por la cantidad de gente con la que tenemos que comunicarnos. Find out if you've run into any problems that you haven't been able to solve, Y si han tenido algún tipo de conflicto que no han podido resolver. and just make sure that you're doing okay. Y estar seguros de proveer ayuda para estar seguros que ustedes están bien. There are some benefits to starting a power club or to becoming certified. Hay which leads to beneficios starting a para por ser certificados. Yes, and that's really a blessing to me to be able to bless you. Y es una bendición para mí el poder bendecirles a ustedes. You already know you get your certificate, Ustedes ya saben que obtienen primero su certificado. but from this point on, you get a discount, and sometimes you get to come for free to any event that we do with Kids in Ministry International. Y ustedes automáticamente tienen un descuento especial con la literatura o los materiales y también tienen la oportunidad de llegar a actividades gratis de que se hagan dentro de este área o en otros lugares. So, for instance, every September we have a graduation for people around the world to come in, and we have a whole conference for 3 days. Cada septiembre tenemos el evento de graduaciones internacionales y tenemos un evento internacional que dura 3 días. You should have been here last year because we had the most amazing people from Argentina that would just blow your hair back with the miracles like kids growing fingers out, missing fingers out on the hand of a child, and Power Club, or they're not Power Club kids because they have their own ministry, but anyway, go ahead. Y deberían de haber estado aquí porque tuvimos un grupo de unos argentinos que en sus manifestaciones divinas oraron y a un niño que no tenía dedos, los dedos le salieron y le crecieron en la mano. So, and I don't hold me to this, but I actually am thinking about bringing in another incredible missionary from El Salvador. Y pues estoy pensando en traer a un misionero del Salvador, But I have to be honest to say that we will not have Spanish translation. pero lo siento decirles de que no vamos a tener traducción en español. However, if you guys can help me out, Si ustedes me pueden ayudar, we will investigate what it would take to get those earbuds and have a translator in the back of the room. You got it already? There you go.
All right, Si so ustedes we're me ayudan, set. dice, a conseguir los aparatos para traducir, le digo yo, nosotros ya los tenemos. Because I would love you to come and be a part of these conferences. They're amazing. We bring speakers in from all over the world Me on children's encantaría que ministry. vinieran porque traemos invitados de todo el mundo. Yes, so Sí. that's one of the benefits. Watching online, you will always be able to watch online for Y free. pueden verlos en línea de gratis. When and where, dice. Okay. The conference is September, I want to say 22 and La 23. conferencia es septiembre 22 y 23. But look, it's right here in the Fire Center. Es aquí mismo. And so look on our website for the Así que calendar. miren en Okay. nuestra página web para que vean las fechas. Okay, so every time we update a Power Club session, Cada vez que nosotros actualizamos una sesión de un club de poder, for instance, this year, the one that we talked about called Kids in the Bible used to be called Quick and Easy Scripture Memorization. la última vez que actualizamos uno solía llamarse Quick and Easy Scripture Memorization. que se llamaba memorización de fácil y rápida de la escritura. The whole thing used to be just doing those activities at the end. Y usualmente consistía en solo hacer ese tipo de actividades al final. But this year I changed the teaching to talk about the importance of the Bible in a child's life. Pero ahora cambié la instrucción para enfatizar sobre la importancia de la Biblia en la vida de cada uno de los niños. So as a certified Power Club leader, we will always give you a free download of the MP4 of the brand new video. Entonces, como líder del Power Club, nosotros les damos a ustedes el beneficio de obtener el download del material cuando esto se actualiza para que ustedes lo tengan disponible. Once you start your Power Club, you are officially allowed to use the Power Club logo Media vez que on ustedes t-shirts empiezan, and banners and posters. pueden utilizar el logo en sus camisas, en rótulos, en banderines, en posters. And you just become a part of a very valuable team of ministers who all has the same heart for Y kids. se convierte en un equipo muy valioso de ministros que tienen un corazón por los niños. Occasionally, we will run discounts just for Power Club, certified Power Club leaders and leaders from the School of Supernatural Children's Ministry. Ocasionalmente tendremos descuentos especiales para los líderes de clubes de poder o de los que están registrados dentro de la escuela de poderes supernaturales. Like if we have a brand new product comes out, we'll send you an email and say, as a grad, you get an extra 20% off. Que tenemos algún producto nuevo, entonces les enviamos a ustedes la información con un descuento especial solo para ustedes. And that would be a price that the general public would not be able to get. Como un 20% menos, que por lo regular es un precio que no se le da a nadie más, sino solo a los líderes que están registrados. So those are basically the benefits that you're going to receive now that you're certified. Así que esos son los beneficios que van a recibir ahora que van a ser certificados. Okay, so what I have done today is I have actually brought in English and Spanish. I don't have Spanish application. All I have is an English application. Y he traído ahora las aplicaciones y los materiales. Tengo algunas en español y en inglés, pero las solicitudes no las tengo en español. But all of you pastors have either someone in your church or you yourself speak English, so that should not be a problem for you. Pero la mayoría de ustedes o algunos de ustedes tienen a alguien en su iglesia que habla inglés, así que no creo que haya problema. But Salome, we're going to put these on the table back there. Así que se lo vamos a poner eso Oh, you en want la to take to mesa her? allá atrás. Okay. And we encourage you, please, to pick those papers up. Even if you're not 100% sure that you want to do it, take the papers now so we don't have to send them to you. Los estimulamos a que se vean los documentos, aunque no estén totalmente seguros de que van a empezar inmediatamente, pero eso nos evita tener que enviárselos después si ustedes cambian de opinión. Okay. Okay. And we've only got 2 minutes left, so I'm not going to open up for questions. Solo nos quedan 2 minutos, así que no vamos a tener sesión de preguntas. But you can always call me because you're so close. You guys can't call me, but they can call me, okay? Pero ustedes me pueden llamar porque estamos cerca, ustedes en línea no, pero ellos sí me pueden llamar. Those who are watching online, email us or email Eudice or myself. Los que me están viendo en línea me pueden enviar un correo electrónico o se lo pueden enviar a UTIS. And also, those of you watching online, those forms
to apply for a Power Club, we will send those out to you next week as well. Y los que están viendo en línea, esa documentación se las vamos a enviar por correo electrónico la siguiente semana. So that's it, folks. Y eso es todo. You have amigos. officially completed the Power Club Children's Ministry Training Course. Han oficialmente concluido el entrenamiento para líderes del Club de Poder. It's time for the fun stuff, graduation. Es tiempo para So- la graduación. Silamit, okay, we're going to turn the cameras off, Vamos a apagar las cámaras. but especially those 30 or 40 of you online that are graduating, please watch because we're going to pray for you even though we don't call out your name. Y los que están, los 30, 40 que están en línea, que se van a graduar, queremos que vean el evento porque vamos a orar por ustedes aunque no estén aquí. So please give us about 5 or 10 minutes. We've got to get our caps and our scarves on and get in position, and then we will hand out the certificates. Nos vamos a poner nuestras togas y nuestras cosas encima, así que vamos a empezar a entregar los certificados en un ratito en lo que nos acomodamos. Okay, you can shut the camera. Okay, Muy bien, gracias. Salamit, I Puedes need apagar la to cámara. know who is graduating for sure, and we need to pull the certificates, okay? Solo necesito saber quiénes son los que se van a graduar de verdad y necesito. There's some that are so close to being done, but we're just